Sí. Eh, buenas tardes con todos. En esta oportunidad vamos a entrevistar al profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Augusto Lozano Moscol. Buenas tardes con todos ustedes y espero poder resolver las interrogantes que me han planteado. Ya, perfecto. Profesor, ¿el Perú actualmente está viviendo una crisis política? Bueno, la crisis política que tenemos en el Perú actual no es una crisis actual o moderna, ¿no? Creo yo que tenemos ya casi 200 años de crisis política, en el sentido de que la crisis política se da principalmente en lo que se denominaría crisis de representatividad. La pregunta es hasta qué punto los partidos, las agrupaciones o las facciones políticas en el poder o no en el poder representan a la sociedad en su conjunto o a sectores sociales o a clases sociales. De tal manera que como hay un constante rechazo de sectores de clase social hacia organizaciones políticas, como lo acabamos de ver hace poco en las marchas a favor de cerrar el Congreso de la República, creo yo que eso determina de que existe una fuerte crisis política en el Perú. Entiendo. Sin embargo, por lo que ha cerrado el Congreso, se podría afirmar que sí existe una crisis, pero hay otros sectores que dicen que no. ¿Qué opinas de eso? Bueno, si alguien niega que cerrar el Congreso, que fue elegido en 2016 para que legisle hasta el 2021 y que finalizando el 2019 no tengamos ya un Congreso en funciones, no sé, ¿no?, a qué se denominará crisis política, ¿no? No creo yo que la crisis política puede tener varias manifestaciones. Una puede ser una manifestación ligera, que puede ser una suerte de competencia o rivalidad entre los poderes del Estado, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Otra manifestación de crisis política puede ser, por ejemplo, cuando algunos partidos políticos, como en el caso peruano, están duramente cuestionados, ya que sus dirigentes o miembros han participado en casos de corrupción, como el caso Odebrecht. Eso también genera crisis política. Pero para que la sociedad, la ciudadanía, salga masivamente a reclamar bajo el lema que se vayan todos o cierren el Congreso, estamos hablando de que hay un fuerte rechazo, al menos de un sector mayoritario de la sociedad peruana, contra los partidos políticos, puede ser, pero también puede ser contra las instituciones políticas. La pregunta es, ¿hasta qué punto una nueva representación parlamentaria va a cambiar la imagen del Parlamento si seguimos bajo las mismas reglas y bajo las mismas leyes de funcionamiento del Parlamento? Entonces, habría que problematizar ahí, ¿no? O es que el Parlamento va a tener que, este nuevo Parlamento del 20 al 21 va a tener que asumir el reto de autotransformarse para dejar unas bases sólidas para un Parlamento mejor del 21 hacia adelante. ¿Se podrá hacer? Entonces, hay varias interrogantes que se han abierto, y no solamente en función de lo que ha pasado últimamente con el cierre del Parlamento en el Perú, sino también de lo que está pasando hace un mes en Chile con protestas diarias y masivas, lo que ha pasado en las últimas semanas en Bolivia, lo que ha pasado hace un par de meses en Ecuador, el giro que ha dado Argentina, la liberación de Lula en Brasil, que abre una puerta. Se acabó la crisis en Venezuela, ya nadie habla de Maduro. Entonces vemos que no solamente estamos los peruanos en una fuerte crisis política, es prácticamente regional del hemisferio. Y esto se debe a que hay factores que ya no están jugando un rol muy importante. Uno de ellos vendría a ser el modelo económico. O sea, el modelo económico neoliberal no está resolviendo los problemas que prometió resolver. Entonces, se podría decir que como todos pertenecen a una sola región, pero puede ser una coincidencia, ¿no? Por ejemplo, están los problemas de Chile, de Ecuador, ahora Perú, ahora Bolivia, o sea, como que todo está conectado. Parece como un dominó, algo así, ¿no? Como que todo así, ¿no? Es que lastimosamente a todos nos metieron o nos empujaron al modelo neoliberal. Y en el caso más trágico ha sido el caso chileno, argentino y peruano, donde el modelo neoliberal vino con dictadura. Pinochet, Videla y Fujimori, claro. con políticas sistemáticas de violación de derechos humanos.
masacres en el Estadio Nacional de Santiago, desapariciones en la Escuela de la Marina de Buenos Aires, asesinatos de estudiantes en la Cantuta y de vecinos de barrios altos. Entonces, vemos que el modelo neoliberal tiene un alto componente de violencia. Este alto componente de violencia ahora está recibiendo una respuesta también de aquellos sectores menos favorecidos. Aquellos sectores que han sido favorecidos con el modelo neoliberal estarán ahorita felices y queriendo sostener el modelo, se entiende. Pero los sectores menos favorecidos, que han sido las mayorías, han salido a las calles. Ahora, si esto no se da, por ejemplo, en Bolivia, donde no ha habido modelo neoliberal porque Evo Morales responde a otra ideología, tampoco ha habido en Ecuador, donde Lenín Moreno ha intentado con el decreto 883, ¿no?, iniciar una suerte de modelo neoliberal en Ecuador, e inmediatamente ha recibido una protesta masiva que lo ha hecho retroceder. Entonces vemos que directa o indirectamente el hemisferio está muy alterado en función del modelo neoliberal. Quienes lo quieran sostener y lo van a sostener tal cual, lo único que están haciendo es postergar nuevas crisis político-sociales, nuevas manifestaciones de violencia popular. Quienes lo desean cambiar están manifestándose en este momento ya, pero estamos ligados. Y el caso peruano no es una isla, ¿no? Una parte de esa crisis ha sido el cierre del Congreso, pero es solamente una parte. Tenemos que esperar que venga el resto, entonces habría que empezar a ver cómo manejamos políticamente esto, si no es que queremos estar, no sé si dentro de 2 meses o dentro de 2 años, como está Chile o como está Bolivia en este momento. ¿Y por qué cree que en otros países de América del Sur están en protestas, así, la gran mayoría, y aquí en Perú parece que estamos en un quietismo? Quizás puedo caer en un prejuicio o algo así, de que en las provincias sí está pasando eso y aquí en Lima no, pero ¿por qué aquí también en Lima no pasa estas cosas? En parte es cierto lo que has dicho, ¿no? Tenemos el caso de Islay, Tía María, donde las protestas se están dando hace más de 20 días, pero los medios de comunicación, como siempre, no informan nada, a menos que, bueno, inclusive hasta con muertos se ha dado y no informan. Parecería que hay una suerte de pacto bajo la mesa de que no se debe informar estas cosas. En otras regiones del Perú también se está dando, como Marcona, por ejemplo. Y en el caso de Lima, ¿por qué no? En el caso de Lima, uno, porque la crisis política no ha generado crisis económica en el caso de Lima. En el caso ecuatoriano, cuando la crisis política generó la crisis económica, el decreto 883, que en parte decía vamos a quitar los subsidios a la gasolina y al petróleo, eso significaba un gasolinazo. El gasolinazo es cuando, por cuestión económica, todos los precios suben. Entonces, adelantándose al gasolinazo, ¿qué pasó? Esta gran movilización que hizo que Lenín Moreno trajera abajo y dijera ya no para el decreto. Pero lo está conversando, dice. En el caso de Chile ya la cosa venía peor, ¿no? Con la política de AFPs, con la política de jubilación, y todo desencadenó a partir de aumentar el precio del transporte público en Santiago. Afectó directamente el bolsillo de los santiaguinos. Aquí en el caso de Lima estamos dándonos cuenta de que las clases medias, que son más extendidas aquí en Lima, no están sufriendo todavía económicamente la crisis política. O sea, algo así como diciendo, cuando la crisis política se siente en el bolsillo de las personas, ahí va a haber una reacción. Hay una manifestación. Y esta reacción puede ser de marchas pacíficas o puede ser, ¿no?, ya de marchas violentas, ¿no? Claro. Entonces, habría que ver hacia dónde estamos yendo. En este caso, los grupos políticos que lleguen al Congreso en 2020-2021 van a tener que ver cómo legislar en función de esta suerte de destino que nos podría tocar. Si queremos llegar ahí o no queremos llegar ahí, ¿cómo lo vamos a hacer? Y usted al dar esas observaciones del sistema neoliberal, que se podrían pensar que son críticas, más que todo, lo que quería preguntarle es si llegara un partido de izquierda, para poner mejor la pregunta, ¿ya? ¿Qué opinas del partido de Frente Amplio, de Verónica Mendoza? No, pero en este momento Verónica ya está en Frente Amplio, Sí. pero la izquierda en general, para no caer en individualidades, en el caso peruano la izquierda ha variado mucho. Hasta mediados de la década del 90, en pleno dictadura de Fujimori,
La izquierda peruana era una izquierda marxista, en un gran porcentaje, yo me atrevo a decir en un 90%. Y había un 10% de una izquierda socialista no marxista. Este 90% de izquierda marxista era una izquierda que proponía socialismo, cambiar de sistema, no capitalismo, sino socialismo, y en cualquiera de sus variables de marxismo. Habían marxistas, leninistas, mariateguistas, trotskistas, maoístas, había de todo, pero todos de una matriz, ¿no?, ideológica. Por el lado de la derecha, en el Perú había 3 o 4 partidos políticos fuertes de derecha: el Partido Aprista, el Partido Popular Cristiano, Acción Popular y otro más por ahí que se me puede olvidar, que ellos tenían también una posición bien clara, ¿no? Su posición era keynesianista hacia el capital, la defensa del capital y del capitalismo. Entonces como que era la cosa bien clara. De los 90 para adelante como que todo esto empieza a empantanarse, y hoy, finales del 2019 que tenemos una izquierda donde yo me atrevería a decir que el 95% de la izquierda peruana es liberal. La izquierda liberal. Es socialista. Son liberales de izquierda. Son liberales muy críticos al modelo neoliberal, porque ven que ahí están los orígenes de las desigualdades sociales, la poca distribución, las pocas oportunidades, el recorte de los derechos laborales, quitarle derecho a las personas y generar programas sociales, pero no son para nada críticos del sistema capitalista. Ellos viven felices en el sistema capitalista, más no quieren un extremo como el modelo neoliberal. Ellos estarían felices con un liberalismo, con un keynesianismo o con un neokeynesianismo. Felices. ¿Ya? Del otro 10% que queda es una izquierda socialista, de la cual me atrevería son un 9% de socialistas no marxistas y un 1% marxistas. Entonces en el Perú actualmente creer que la izquierda es sinónimo de marxismo, eso es un despropósito y eso es un manejo político de la realidad. Los medios de comunicación que dicen que la izquierda en el Perú es chavista, no. Es más, hasta Hugo Chávez ni siquiera fue socialista, ¿no? Entonces ya tenemos, ¿no?, por ahí diferencias. En el caso de la derecha, que ya no se reduce a 4 o 5 organizaciones, ahora es muy grande, es una variedad. Sí, claro. Hay partidos para todos los gustos y colores. Todas están dentro del sistema capitalista y todos están dentro del modelo neoliberal, con poquitos más, con poquitos menos, porque de alguna manera todos han instrumentalizado el modelo neoliberal en función de sus intereses. El Estado ya no debe gastar dinero en educación, liberemos la educación. Todas estas universidades que salieron, de las cuales la mayoría están siendo cerradas, porque en la actualidad tenemos que SUNEDO ha cerrado 20 particulares y una nacional, lo que significa que la idea de que lo particular funciona mejor que lo nacional aquí se cae, porque han sido 20 particulares que han sido cerradas, y solamente la DICA que tiene problemas. Dicen por ahí que faltan 8 nacionales, podrán faltar 8 nacionales, pero faltan como 50 particulares. Han buscado solo lucrar con la educación. Lucrar con la educación. Y estas universidades tienen un dueño, y este dueño tiene un partido político y postula a la presidencia, y su hijo está en el Congreso. El caso de APP, Alianza para el Progreso, ¿no?, cuyo máximo dirigente que quiere ser presidente tiene un doctorado y nadie sabe cómo, ¿no? Cuyo hijo está en el Congreso, en la Comisión de Educación, protegiendo los intereses de su universidad y atacando cuando debe atacar a SUNEDO, y cuando SUNEDO se pone de su lado, queda útil. Somos un país donde le pagamos un congresista para que proteja los intereses y los negocios de su papá. Es interesante ese país en el que somos. Si ese país no llega a una crisis política, no sé a dónde llegaremos, ¿no? Entonces, si te das cuenta, aquí estamos en función de que tanto derecha e izquierda, la gran mayoría de esta izquierda, está contenta con el sistema capitalista. No lo ponen. Son liberales que están luchando, o ya sea por modificar el modelo neoliberal, por traerse abajo el modelo neoliberal, o por implementar una serie de políticas y de derechos propios del liberalismo. Los movimientos LGTBIQ, los feminismos, aquello del aborto, del matrimonio. Nada de eso tiene que ver con el socialismo, menos con el socialismo marxista.
Entonces, cuando hablamos de una izquierda en el Perú, estamos hablando de una izquierda que en sí, habla el mismo idioma que la derecha, solamente que tiene diferentes dialécticos, diferentes formas de entonar ese Claro. idioma. Bueno, Pero al final, a Casi la lo larga, mismo. detrás de todo eso, es lo mismo, ¿no? Entonces, una izquierda como la que tenemos en este momento llega al Congreso, lo único que va a hacer es echar agua al incendio que puede originarse si es que los neoliberales que van a llegar al Congreso no intentan hacer las reformas que de alguna manera el país está pidiendo, ¿no? y la pregunta, una de las preguntas más importantes que quisiera hacerle es, ¿por qué seguimos apostando por esos partidos? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos apostando? Porque en el Perú se piensa que la política, la cosa política, es un trabajo de minorías. Por eso es que cuando los jóvenes entran a una universidad nacional, lo primero que reciben de sus padres es: vas a ir a estudiar, no vas a ir a meterte en política. Sí, claro, Porque que la se política inicia. es exclusividad de una minoría. Y vemos que los apellidos en los partidos políticos ya se repiten. Vemos que la hija está en el Congreso, donde alguna vez estuvo su papá, que también fue ministro del partido donde ella pertenece, ¿no? Y que el abuelo alguna vez fue senador. Claro. Entonces ya tenemos generaciones, ¿no? Claro, El una papá fue dinastía. presidente, está preso por corrupción y lesa humanidad, la hija era candidata, ahora está presa, el hermano, el otro hermano. Entonces vemos que en el Perú parecería que la política es un conjunto de clanes, Claro. clanes familiares y de sus allegados. Entonces, para poder entrar en política, o tienes que pertenecer a esos clanes, o tienes que volverte un allegado. Entonces, la política en el Perú sería la cosa de las minorías. Y por lo tanto, las mayorías estaríamos exentos de esa cosa llamada política. No podemos participar. No podemos participar, o si participamos es cada 5 años para ir a votar. Para ir a Para votar lo por único. partidos ya conocidos, por candidatos ya conocidos y por medios de comunicación que lo único que hacen es cada vez maquillar un poquito más y un poquito más todo esto en función de que los medios de comunicación no pierdan sus privilegios, ¿no? Como toda la publicidad estatal. Y